Bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos ustedes? Muchas, pero muchas bendiciones para todos, muchachos. El día de hoy quisieras hablarles acerca del libro, la carta a Timoteo, que es una epístola que Pablo hizo en dirección netamente a Timoteo, hablándole acerca él es un joven, sí, en ese momento, y le está hablando de cómo debe ser un buen ministro, ¿listo? Y que al mismo tiempo no se deje engañar por falsas enseñanzas o falsas doctrinas, ¿sí? Lo que primero quiero hablarles es precisamente, está en Gálatas, ¿sí? Y dice el capítulo 5 del versículo 16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿sí? Está hablando netamente a creyentes. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley, ¿ok? Hay dos puntos. Los que son guiados por el espíritu y los que son guiados por la carne, ¿sí? Y en los dos casos dice que en el primero todas las obras de la carne llevan a muerte, ¿sí? Y llevan a quedar excluidos de la salvación. Pero los frutos del espíritu, o el fruto del espíritu, que es todo lo contrario, por este tipo de cosas, ni a ti ni a mí nos pueden juzgar. Es cuando hablamos falsa doctrina que asimismo nos pueden atacar. Hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque piedras lleva. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú estás viendo algo que realmente no es muy conforme a la palabra de Dios, pues puede que eso sea una falsa doctrina. El ejemplo de cuando muchas veces dicen, es que a mi pastor lo atacan tanto, tantas iglesias, tantas personas hablan de que mi pastor dice cosas que no son acorde a la palabra de Dios. Bueno, a veces sí pasa que muchas veces entre pastores y entre siervos y todo eso se atacan, ¿sí? Y pues bueno, ahí de pronto si un pastor que de sana doctrina se equivoca en una o en dos cositas, en pocas cosas. Pero cuando usted ve predicadores de falsa doctrina, ellos tienen muchos errores y hay muchas personas alrededor diciéndoles a los demás, oigan, abran los ojos porque en esa iglesia no están predicando sana doctrina, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar a continuación, ¿listo? Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, en la cual dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Te escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, deseando que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia y su misericordia sobre ti. Mismo Pablo le está diciendo esto a Timoteo porque más adelante dice que él ha sido un obrero fiel, un siervo fiel, por lo tanto la gracia del Señor Jesucristo ha sido derramada sobre él, ¿sí? Y la gracia también hace que bajo la misericordia, los estatutos, los preceptos de la palabra de Dios, la oración y todo lo que nos lleva a ser guiados por el Espíritu, haga que la venda de los ojos se nos caiga y digamos, wow, esto que me enseñaron no estaba acorde a la palabra de Dios, ¿sí? Y también asimismo dice que son fábulas y enseñanzas de hombres, ¿sí? Enseñanzas humanistas se podría decir muchas veces, ¿listo? Dice, como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso. Miren, es importante que escuchen la palabra Éfeso. ¿Por qué? Para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas. En la versión Reina Valera dice filosofías y fábulas engañosas o algo así. Ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a discusión y no ayudan a aceptar con fe el plan de Dios, ¿sí? La palabra de Dios ni se vende, ni se permuta, ni se empeña, ni nada de ese tipo de cosas, ¿sí? Porque ella está por encima de los pastores y de muchas enseñanzas que dan falsas, y a veces nosotros decimos, es que tal pastor decía tal esto, y es que él es el ungido de Dios y todo eso, y cuando nosotros vamos a las escrituras decimos, uy, wow, hay algo que no está conforme a lo que es la palabra de Dios. Hace unos días una chica me estaba diciendo, Edwin, mira, es que hay una predicación en la iglesia a la que tú ibas, quisieras por un momento escudriñarla, lo que el chico dijo en un momento durante 2-3 minutos y mirarlo acorde a la palabra de Dios, porque estoy dudando en mi corazón si es cierto o no. Y yo le dije, ¿tú ya lo leíste? Me dijo, sí, efectivamente, pero todavía no creo del fondo lo que él haya dicho, ¿sí? Que cuando nosotros oramos, ¿sí? Dice que en una ocasión Josué detuvo el sol y la luna y Dios obedeció la orden de Josué, ¿sí? O sea, ¿Dios obedece órdenes? ¿O acaso
todo lo que ocurre en esta vida no es por un perfecto engranaje de la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, o sea, con un perfecto orden, no por el hecho de que un pastor lleve mucho tiempo en una congregación o predique, de que nosotros solo una vez se ordenó a Dios, ¿sí? Y Dios obedeció la orden. Eso es pura arrogancia, ¿sí? Dios nos sirve a nosotros servimos a Dios, ¿sí? El mismo Jesucristo siempre dijo, hágase tu voluntad, ¿sí? Y bueno, puede que los hombres sí puedan dar órdenes al sol y a la luna, que son creación de Dios, pero a Dios nadie le da órdenes, ¿sí? Es como lo que predicó Cristín de Clario, y no aceptamos un no por respuesta sobre la sanidad de Julio Melgar. Eso es apostasía, mi hermano, ¿sí? ¿Y qué habla acerca de la apostasía? O de un evangelio falso. ¿Acaso no dice que es anatema? Y la palabra anatema significa maldito, mal hablado, mal dicho, ¿sí? O como dirían por ahí los de Open English, qué mal inglés. Yo diría, qué mala teología, qué mala hermenéutica. Y las personas no escudriñan, ¿sí? Si no dicen amén a tremendas herejías. Ahí es cuando yo digo, muchachos, asimismo, hombres como Pablo y muchos hombres de la palabra de Dios increpaban a otros. Jesús les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, por dentro están podridos, pero por fuera, ay no, son muy, muy santos. Y juzgan de una manera errada, ¿sí? Porque nosotros podemos juzgar, pero con justo juicio. Porque yo que juzgo a mi hermano que está en adulterio no estoy haciendo lo mismo. Y le estoy diciendo es, hermano, usted está mal en lo que está haciendo, deje de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿estoy haciendo mal? No, ¿cierto? Si le digo a un hermano en la fe, mi hermano, la masturbación, la pornografía no es de Dios, y esa persona sigue consciente en seguir haciéndolo, ¿estaría haciendo mal en ese momento? No, ¿cierto? Una persona que sea coherente sabe que es juzgar con justo juicio. Y sabe cuando se juzga con injusto juicio, ¿sí? Porque yo que estoy juzgando, por ejemplo, al adúltero y estoy adulterando, fornicando, ¿no es lo mismo? Entonces no puedo juzgar. Bueno, sigo porque no los quiero desviar de lo que estoy diciendo. Entonces dice, el propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros en el amor que proviene del corazón limpio, ¿sí? De una buena conciencia, dos cosas muy importantes y una tercera, y una fe sincera. Conciencia, un buen corazón y la fe. Todo eso debe estar en unión a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Si me desvío un poquito, ya no estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Ya estoy hablando bajo mis emociones o lo que yo siento, creo o pienso, ¿sí? Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones, ¿sí? Algunos se han desviado, quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. En estos tiempos está quedando expuesto uno de estos coach o palabreros, estos de superación personal, un tal Carlos, no sé qué, un mexicano que tiene barba larga y habla acerca de finanzas y todo eso, pero dice tantas incoherencias y utiliza una verborrea y un lenguaje tan feo que a mí ni me dan ganas de verlo muchas veces. Y me he dado cuenta cómo queda expuesto delante de hombres que sí saben de finanzas, que sí saben de esa ley, ¿sí? Los negocios y todo esto, pero este tipo simplemente es un estafador, un vendedor de humo. Y como existe algo que se llama la histeria colectiva, como en una iglesia cuando alguien dice algo que no es coherente, no es acorde a la palabra de Dios, y llega alguien y dicen amén, 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 entonces que se vuelve una histeria colectiva y todo el mundo se come el cuento entero y no escudriñamos la palabra de Dios. Por lo tanto, asimismo, tanto ellos como nosotros somos engañados y nosotros engañamos a otros. ¿Qué puede resultar de eso? Bueno, sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. ¿Recuerdan Gálatas? La ley. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. Si tú estás haciendo lo bueno, nadie te puede juzgar, ¿sí? Luego de que dice que, y manifiestas son las obras de la carne, que son laxivia, inmundicias, idolatrías, hechicerías, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, ¿sí? Los juzgo, los critico, les digo que está mal lo que están haciendo.
Como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Listo? Sencillo, muchachos. Duro, pero contundente. Y al grano y a lo que es. Pero luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Excelente, hermoso. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿sí? Pero en el versículo 23 dice, contra tales cosas no hay ley. No te pueden juzgar si estás haciendo lo bueno. Si estás robando, si estás estafando, si estás haciendo un ilícito, hablemoslo en las leyes de los hombres, te pueden llevar a cárcel. Dime si no, ¿sí? Así mismo pasa con las cosas de Dios. Cada acción genera una reacción. Si yo el día de mañana tengo una vida sexual muy desenfrenada y muy living la vida loca, ¿qué me puede esperar el día de mañana? Hay enfermedades venéreas, ¿sí? Y Dios puede hacer un milagro si me arrepiento. Pero ya dije, hay pecados y cosas que traen consecuencias. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y yo debo ser muy delicado con lo que predico, así mismo con cómo trato mi cuerpo y cómo me desenvuelvo en este mundo hacia los demás y hacia lo que hay alrededor, en todos los sentidos de la palabra, hacia mí mismo, cuánto me valoro, todo ese tipo de cosas, ¿saben? ¿Dónde están mis principios? Sigo, chicos. Entonces dice, sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley se da para castigar a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y a los pecadores, a los que no respetan a Dios ni la religión, ni a la religión, a los que matan a su padre y a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales. Gálatas. A los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falsos, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la enseñanza. Y la sana enseñanza es la que se encuentra en el glorioso mensaje de la salvación que el bendito Dios me ha encargado, ¿sí? Las obras de la carne, todo eso, y todo eso trae condenación. Yo no los condeno, yo no puedo condenar a las personas. Aquí el único que puede condenar es Dios, ¿sí? Yo simplemente hablo la palabra, la gente escucha y ellos saben si deben hacer caso a lo que yo y la palabra está diciendo y si está acorde con lo que dice la exégesis de Dios, ¿sí? No la exégesis mía y las concupiscencias de las cuales yo a veces como persona pienso, las cuales hace un momento estaba diciendo, debemos justificar todos los deseos de la carne, porque los dos se oponen entre sí. Yo hay veces quiero hacer cosas que sé que están mal, pero el Espíritu Santo mismo está intercediendo por mí y está diciéndome, Edwin, eso no está bien. ¿Y qué? Otra vez ordené mis pasos y vuelvo a Dios, ¿sí? Y dice en una parte, a los que no respetan ni a Dios ni a la religión. ¿Han escuchado ese tipo de cosas que dicen, ay no, el pastor es un ungido de Dios, ¿cómo predica de bien? Y uno les dice, ok, ¿y el pastor qué o qué? No, el pastor pues ya se casó 1, 2 veces, 3 veces, pero pues es un siervo de Dios. O sea, eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios cuando dice, el ministro sea hombre de una sola mujer. ¿Qué es lo que no entienden? Ay, no, es que la pastora le puso los cuernos. Cada acción genera una reacción. Eso no fue porque sí. La relación la deben mantener los dos. Y si eso pasó fue porque ese hombre no tomó una buena decisión, ¿sí? Si no esperó el tiempo de Dios. Y muchas otras cosas. Acá no podemos decir, ay, es que el pastor tiene el derecho otra vez de casarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a tomar de burla. Entonces nos van a hacer memes como el ejemplo de que qué bueno es tener una novia cristiana. Porque yo fornico, nos acercamos el uno y el otro, oramos, pedimos perdón a Dios y le echamos la culpa al diablo. ¿Ustedes creen que eso es así? No, muchachos. Eso es un engaño, ¿sí? Sigo. Todos los asesinos, bueno, lo que estaba diciendo, ¿cierto? Las obras de la carne, las cuales exactamente las está hablando también Gálatas en el capítulo 5, ¿listo? Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha dado fuerzas porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Lo que les decía, perdón. Entonces cuando dice, no respetan ni a Dios ni la religión, ¿recuerdan cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento no, sino... Ay, Dios mío, se me olvidó. El principio de la sabiduría
que es el temor a Dios. Ahí no se ve temor. Si una persona ya está dando rienda suelta a lo que él quiere o a sus concupiscencias, ahí ya no hay temor de Dios, ¿sí? Y nos toman por burla, nos toman por payasetes, nos dicen, ¿pero qué? Ustedes crean, entonces, bueno, yo me caso 20 veces porque ustedes también lo hacen. Eso no es bueno, ¿sí me entienden? Y nosotros podemos decirle a esas personas, hey, tú no estás haciendo bien, ¿no estás leyendo la Biblia acaso? Y se basan en algunos versículos para decir, es que si esa persona comete adulterio y esto y lo otro, yo me puedo separar. Sí, te puedes separar, pero no hay ningún versículo donde respalde de que tú te puedas volver a casar, ¿sí? Porque tú hiciste un pacto, un compromiso con tu pareja y pusiste a Dios como testigo y a un ministro. Entonces, mi hermano, delante de Dios estás casado, así quieras hacer lo que quieras y decir lo que quieras, ¿sí? Sigo. Bueno, entonces me ha dado fuerzas y considerado fiel, me ha puesto a su servicio. Yo no me doy fuerzas así a mí mismo, es Dios quien me da fuerzas. Diga el débil, fuerte soy, pero fuerte en mí no, fuerte en Dios, ¿sí? Porque es por su espíritu, no con fuerza como tal, sino por su espíritu. Fiel a su servicio, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Así nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que tenemos en nuestra unión con Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué hermoso esto, ¿sí? Él es consciente, no se vanagloria, dice, vean, yo soy el peor, yo soy el primer pecador entre todos los pecadores, ¿sí? Porque era consciente de que sin Dios nada somos, ¿sí? De que a veces nos creemos tan santos y todo eso, pero qué va, hermano, delante de Dios nosotros somos más, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo entendía, que él era pecador y se ponía por primero delante de los demás, ¿sí? Entonces dice, por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo se mostrara en toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Demos honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Sí, invisible, así sea. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla de la fe y con buena conciencia, conforme a lo que antes dijeron los hermanos que hablaron de ti en nombre de Dios. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, con nombres propios lo está diciendo, los está juzgando. Miren, ven, y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Muy seguramente esto pasaba en ellos, ¿sí? Y a veces pasa entre, no sé, entre ministros, entre creyentes alrededor, que no predican sana doctrina, ¿sí? O que se desvían por fábulas y cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Pero así como hay jueces justos, también hay jueces injustos, ¿sí? Y se puede ver como muchos de estos son comprados por dinero, muchos de estos realmente no están diciendo lo que dice la palabra de Dios, sino lo que ellos creen que es cierto, ¿sí? Entonces, en la Biblia muchas veces habla de este tipo de personajes, ¿sí? Y así como muchas personas alrededor los increpaban y demostraban sus falsas enseñanzas, como ya les dije hace un momento, Carlos no sé qué, que es coach de finanzas y todo eso, y lo que es un estafador, un vendehumo, ¿sí? Engañosos, mentirosos, prometen cosas que no están en la palabra de Dios. Pero la Biblia sí me dice algo: en el mundo ustedes pasarán aflicción, pero confíen porque Él ya venció al mundo. Dios no nos prometió carro, casa, beca, finanzas y todo eso. Él nos dijo que fuéramos fieles hasta el final, y Él nos daría la corona de vida eterna, y que no nos hiciéramos tesoros en este lugar, ¿sí? Por lo tanto, a ustedes, Timoteos, lo que digo para mí, lo digo para ustedes. No se dejen engañar por vanas palabrerías, porque este es un pastor, porque tiene muchos miembros en la iglesia, porque, ¿sí? No. Todo lo que les digan a ustedes, busquen en la palabra de Dios. Diferentes versiones hay para que
puedan abarcar más el contexto. Hay estudios, hay diferentes puntos de vista. Lean, escudriñen, para que no coman entero todo y el día de mañana no digan, me engañaron, me dijeron tantas cosas y no eran ciertas, ¿sí? Chicos, nosotros sabemos cuánto es 2 más 3, ¿cierto? Entonces, si sabemos dividir, multiplicar, sumar, ¿sí? Si sabemos filosofar muchas veces contra otras personas, con otras personas, ¿sí? Desde el colegio, desde la universidad, desde todo eso, creo que nosotros podemos seguir leyendo y escudriñando las escrituras para no dejarnos engañar, ¿sí? Pero tampoco para vanagloriarnos en eso, ¿sí? Hace poco escuchaba a alguien, no sé si fue a MacArthur o a Paul Washer, que decía que cuando él leía mucho Biblia, pero dejaba de orar, tendía a volverse arrogante. Y a mí me pasa lo mismo. Pero cuando él dejaba de leer Biblia y oraba mucho, pues era muy humilde, pero él también era muy permisivo. Entonces todo debe ser muy equilibrado, ¿sí, muchachos? Él mismo lo hablaba. Entonces, chicos, no sé si quepa algo más por decir. Creo que Dios también nos ha enviado a no ser cómplices de falsas enseñanzas, ¿sí? Porque es como cuando estás en un juzgado y tú te callas algo que sabes que es cierto, y tú te lo callas aún así y sabes que es cierto, pero dices, no, mejor prediquen, hablan del amor y de la verdad, ¿sí? Como si fuéramos hippies o algo así, ¿sí? Pero nosotros no somos ningunos hippies. Jesús dijo, yo no vine a traerles paz, yo vine a traerles espada, ¿sí? Va a haber división dentro de las mismas congregaciones, entre la familia, ¿sí? Diferentes puntos de vista. Unos te dirán sí, otros te dirán no, pero la palabra es una sola. Y el mismo Pablo nos está exhortando, no solo a Timoteo, sino a cada uno de nosotros, que prediquemos la sana doctrina, porque muchos se han desviado por ella. Timoteo era un ministro que estaba empezando hasta apenas, estaba aprendiendo del mismísimo Pablo, ¿sí? Pero habían otros que alrededor quizás hablan, y uno sabe que muchas veces lo que hablan no está uno seguro de lo que dicen, como la chica que me decía, ¿tú crees que esto sí está bien? Porque dudo en mi corazón, y si duda en su corazón es porque hay algo que está mal, ¿sí? Yo hay veces me ha pasado que digo, wow, ¿será que esto sí es así? Y me pongo a meterme a averiguar, y cuando de repente me doy cuenta y digo, uy, no, esto era una falsa enseñanza. Gracias, Dios, por tu gracia, porque la gracia también es la que hace que se caigan las vendas y podamos ver lo que dice la Biblia y no los hombres, porque nosotros debemos comparar muchas opiniones alrededor y decir, esto era cierto o esto no era cierto. Muchachos, listo, en estos días seguimos con el capítulo 2 de este libro de Timoteo. Chicos, espero que les haya gustado la enseñanza. Muchachos, vean, esto no es para crear división, pero el mismo Jesús, ya les dije, increpaba muchas veces a los fariseos o a tantas personas que predican una falsa doctrina, ¿sí? O el caso de Bar Jesús contra Pedro, creo que era, que él mismo quiere comprar las bendiciones de Dios y le dice, qué pena, quédate con tu dinero, lo siento. Las bendiciones de Dios no se compran, no se venden, no se permutan, ¿sí? Son por gracia. Así mismo nosotros la damos a los demás, así como nos dieron a nosotros en el pasado. Pero yo les exhorto, como también lo digo para mí mismo, que prediques la sana doctrina dentro y fuera de tiempo, con respeto, con reverencia, con orden, con juicio, con equidad, ¿sí? Pero sobre todo entendiendo de que tú no eres mayor es la palabra de Dios. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas bendiciones y nada, a veces nos quedaremos solos, pero pues lo más importante es no dejarnos engañar, ¿sí? Ser fieles hasta el final y no permitir de cualquier filosofía barata o cosas que a veces nos enseñan, que Jehová Junior, que tú eres un bendecido así, esto y lo otro, que todo lo que tú pidas se te dará y todo eso, porque eso no es tan así, muchachos. Debemos escudriñar muy bien la palabra de Dios. Listo, chicos, para no ser engañados. Muchas bendiciones y muchas gracias nada más por haberme escuchado.